nos vamos a referir primordialmente al problema, a los diseños estructurales. Les comentaba a sus compañeros, mientras más estudien ustedes, más profundo podemos llegar en la neurofisiología. Mientras menos estudie, más voy a tener que enfocarme en las cosas básicas y menos profundidad podemos tener. Así que depende de ustedes que nosotros lleguemos a una neurofisiología bien profunda, ¿ok? Y traten ustedes de aplicarse. Cuando hablamos acerca de los tipos de células que vamos a ver en el sistema nervioso central, vamos a ver dos tipos de células a gran medida. La primera son las neuronas y la segunda son las células neurogliales. Si hacemos una comparación, recuerdan ustedes, en testículo teníamos a las espermatogonias y teníamos a las células de Sertoli. ¿Cuál es la función de las células de Sertoli? Sostén, cuidado, nutrición, barrer. Entonces, algo similar van a ser las células neurogliales. Van a ser las que se van a encargar de las funciones metabólicas, de tal manera que las neuronas se concentren en una cosa. Y eso quiero que lo tengan claro. La función de las neuronas es llevar un mensaje, comunicarse, efectuar, ¿listo? Y el lenguaje de las neuronas va a ser los neurotransmisores. Así como nosotros hablamos español, nuestras palabras son palabras en español, las palabras de la comunicación de las neuronas son los neurotransmisores. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí hemos entendido? Entonces, las neuronas, ya saben ustedes que son la unidad anatómica básica del sistema nervioso, pero también son la unidad funcional. Entonces, tenemos que estudiarlas a detalle. Tenemos más o menos 100.000 billones de neuronas y la señal sabemos que va en una dirección, que es la señal en sentido anterógrafo. ¿Eso qué quiere decir? Que la información va a entrar por las dendritas y se va a movilizar hacia el axón. Entonces, ¿verdadero o falso? ¿Existe señal bidireccional? Es verdadero, pero es extremadamente raro. 90% de la señal es en sentido anterógrafo. ¿Dónde vemos esta señal que es bidireccional? ¿Alguien recuerda? Por ejemplo, en el corazón. Ahí vamos a ver señal bidireccional, pero es pero muy pequeño, no en el sistema principal, el de Purkinje, ¿no? Lo vamos a ver en el sistema cuando estemos, por ejemplo, en las zonas de los incisios, en el ventrículo. Pero lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? Entonces, eso quiere decir que las señales de entrada están entrando por las dendritas y el soma, y las señales de salida están saliendo por el axón. Muy bien. En esta fase nos corresponde entender la electrofisiología de la neurona. Y para eso necesitan ustedes recordar los términos de despolarización y lo que es el hecho de la unión de receptores unidos a canales iónicos. Ese es otro tema que tienen que recordar. Entonces, para que nosotros hablemos de electrofisiología de la neurona, necesitamos recordar dos cosas. ¿Qué cosa es la sinapsis y cuáles son los neurotransmisores involucrados? Respecto a la sinapsis, vamos a ver que es el punto de unión de una neurona con otra. Es el momento o el lugar donde se une una neurona con otra para comunicarse. Y las características de la transmisión van a ser que la sinapsis se va a determinar por la dirección de la propagación. Es decir, una neurona puede ser posináptica o puede ser presináptica. Depende de hacia dónde está yendo la dirección. Y esto también es importante que ustedes recuerden. Existen además señales que van a facilitar, van a estar relacionadas. Y hay señales que van a ser inhibidoras, que no van a permitir que pase la señal. Entonces, ambas son también importantes que ustedes recuerden. Y finalmente, hay una acción selectiva. Por ejemplo, ahorita, ustedes están en una clase. ¿En qué se deberían de estar concentrando tus señales? En lo que están viendo, en lo que están escuchando. En este momento están sintiendo, por ejemplo, la distensión de sus glúteos en la silla. No. ¿Sus pies están sintiendo? No necesariamente. ¿Cómo el tacto de la ropa en su cuerpo? Si están sintiendo eso, quiere decir que sus señales no están siendo selectivas, porque recuerden,
Las señales débiles, como el tacto de la ropa con su cuerpo, es una señal que se debe de bloquear para que podamos priorizar la señal fuerte. Y esa señal fuerte va a ser la señal que va a liderar esa actividad. ¿Eso quiere decir que las otras señales no existen? No. Quiere decir que nuestro cuerpo tiene esa acción, que se llama acción selectiva. Y muchas de nuestras acciones van a estar relacionadas con la acción selectiva. No todos ustedes están callados, algunos están conversando, algunos están viendo su celular, algunos están haciendo otra cosa, pero hay otros que sí están utilizando no solamente la parte física, sino que también la parte emocional y sus funciones superiores. ¿Para qué? Para enfocar su atención. Entonces estamos dándonos cuenta que hay un componente. ¿Listo? Muy bien. A ver, de la sinapsis vamos a reconocer dos tipos de sinapsis. Sinapsis química y sinapsis eléctrica. La sinapsis química es la que probablemente ustedes más conocen, es la más típica. Esta se refiere a la comunicación que van a haber entre dos neuronas. Y esta comunicación, recuerden, que se va a realizar a través de la liberación de neurotransmisores. Cuando hablemos acerca de sinapsis química, sí o sí nos estamos refiriendo al neurotransmisor. Y vamos a definir a la sinapsis como el evento central y lo que sucede antes y después de la sinapsis como partes, como terminales. ¿Listo? Entonces, imaginemos que nosotros ya estamos en lo que habíamos comentado. Tenemos un paciente, a ver, ¿qué ejemplo quieren hacer? Quieren ustedes anotar, ¿ya? Van a anotar algo en su cuaderno. Iniciemos. ¿Con qué inicia esta sinapsis? ¿O con qué inicia esta señal? ¿Con el cerebro inicia? Muy bien. Su ojito está captando, ¿no es cierto? Está viendo lo que ustedes están en este momento se está proyectando. Aquí van a ver receptores. Y esos receptores lo que se van a encargar es de despolarizarse y llevar la información. Ahorita lo vamos a simplificar, porque ¿hacia dónde van a llevar? Hacia el sistema nervioso. ¿Y el sistema nervioso qué es lo que va a hacer? Va a hacer una respuesta. ¿Y qué tipo de respuesta? Motora. Va a haber una respuesta motora. Y esa respuesta motora se va a ejecutar a través de ¿quién? Su mano, digamos. ¿Listo? Miren la dirección que ha seguido. Desde lo que estamos viendo, sistema nervioso central, receptor, hormonas o neuronas motoras, y finalmente su mano se moviliza para que podamos hacer un trazo. Por tanto, ¿cuál es la neurona? Si es que solamente estamos viendo las vías que van desde el ojito hacia el sistema nervioso central. ¿Cuál sería la vía presináptica? Ya, muy bien. Vamos a tener que se ha despolarizado, por ejemplo, aquí debe estar el soma, y de ahí que vamos a tener un axón. ¿Listo? Este axón se va a comunicar ¿con quién? Con un soma, con unas dendritas, ¿de quién? Muy bien, del sistema nervioso central. Esta es la parte que nosotros decimos sinapsis. Esta es la parte donde nos vamos a concentrar ahora, donde va a haber la comunicación. Lo que haya delante le vamos a llamar presináptico. Lo que esté en el centro le vamos a llamar hendidura sináptica. Y lo que esté después, ¿qué se va a llamar? Postsináptico. Entonces, esos van a ser los componentes. Vamos a ver liberación de neurotransmisores desde la neurona presináptica hacia la postsináptica. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la estructura? Estamos viendo tres componentes principales. El terminal presináptico. Este terminal es importante porque estas terminaciones de los axones van a tener algo muy importante, que se llaman vesículas que contienen neurotransmisores. Entonces estamos viendo, la parte presináptica es la que tiene las vesículas. Luego tenemos la hendidura sináptica. Para que sea una hendidura química, suele ser entre 20 a 40
nanómetros. ¿Listo? Hay un espacio. Y entre ese espacio que hay aire, hay agua, hay mucosa. ¿Qué tipo de líquido? Extracelular. Separar aquí, bioprobable. La membrana postsináptica, recuerden ustedes, contiene receptores específicos. Es decir, esas dendritas se van a caracterizar por tener proteínas transmembranas que van a tener función de receptores. Y estas proteínas van a ser las típicas que son canales iónicos unidos a ligando, en muchos de los casos. Entonces, ahorita vamos a estudiar un poquito las precisiones, pero es importante que ustedes recuerden. Entonces, ¿qué estamos viendo? Necesitamos receptores, necesitamos neurotransmisores. Esos neurotransmisores están guardados. Son como si es que fueran... Nosotros teníamos, ¿se acuerdan el ATP? Que son la moneda. Ya, esos van a ser como dólares, euros. ¿Ya? Los tienen bien guardaditos, es su reserva. Las vamos a utilizar solamente para cosas específicas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, los mecanismos van a basarse justamente en cómo va esta comunicación. La primera es la fase presináptica. Luego vamos a tener una fase sináptica, una fase postsináptica y la finalización de la señal. En la fase presináptica, nosotros hemos visto que primero ha habido una despolarización, ¿cierto? Cuando hemos tenido la visión, se ha despolarizado un receptor, probablemente de la retina. Y esto ha causado que haya un potencial de acción. ¿Y qué sucede con el potencial de acción? Despolarizaba todo el axón, ¿cierto? Hay despolarización de todo el axón hasta llegar a dónde? Hasta llegar al final. ¿Cómo se llama el final? Terminal presináptico. Ese terminal presináptico, al ser despolarizado, va a tener hacia la parte externa lo mismo que nosotros teníamos en cualquier área, por ejemplo, el músculo. ¿Qué es lo que teníamos allí? ¿Se recuerdan? Teníamos canales de calcio. Entonces, ¿qué es la despolarización con los canales de calcio? Que el calcio ingrese dentro de la célula. ¿Y qué pasaba con el calcio? ¿El calcio era bueno, era así regular? ¿Qué es lo que causaba normalmente las membranas? Desestabilizaba las membranas y en este caso va a ser que justamente las vesículas que están dentro de la terminal presináptica se fusionen y por exocitosis salgan los neurotransmisores. ¿Listo? A ver, para que puedas ver esa fusión, tiene que haber la integración de algunas proteínas. Dos de las que ustedes tienen que recordar son justamente la sinaptotamina y también la proteína SNARE o SNARE. ¿Listo? SNARE le pueden decir en inglés. Finalmente, si se fusiona la vesícula con la membrana, ¿qué va a pasar con el neurotransmisor? Sale. Entonces tenemos una exocitosis del neurotransmisor. Entonces, ¿cuáles han sido los componentes para que haya exocitosis en el neurotransmisor? Primero, que se haya despolarizado la membrana. Si es que no se despolariza, no podemos tener la apertura de los canales de calcio. Entonces, primero. Segundo, entrada de calcio. ¿A través de qué? Canales de calcio dependientes de voltaje. Tercer aspecto, ¿qué pasó con el calcio? Desestabiliza la membrana, permite la fusión de las vesículas con la membrana del terminal presináptico. Y por tanto, ¿qué sucede después? Liberación, exocitosis de los neurotransmisores. Entonces, hasta aquí ya tenemos claro. El neurotransmisor salió desde el axón hacia la hendidura. Veamos qué pasa en la hendidura. En la fase sináptica, nosotros vamos a ver que estos neurotransmisores difunden justamente en este líquido extracelular y llegan ¿hacia dónde? Hacia la membrana postsináptica. La membrana postsináptica está lista. ¿Qué tenía la membrana postsináptica que le hacía especial? Receptores. Entonces, este neurotransmisor se une a un receptor específico. Y este receptor específico puede ser de dos tipos. Los receptores de las membranas en las dendritas van a ser receptores ionotrópicos, es decir, que van a abrir canales iónicos. ¿Qué canales iónicos conocían ustedes? Canales de sodio, canales de potasio, canales de cloro, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, entra mucho sodio?
Se despolariza la membrana. ¿Qué pasa con el potencial de acción? Corre más rápido, ¿cierto? ¿Qué pasa si por el contrario entra, por ejemplo, cloro o sale mucho potasio? Se vuelve muy negativa. Disminuye, bueno, se altera, se hiperpolariza y por tanto hay más o menos señal. Menos señal. Entonces eso es muy importante que ustedes recuerden. Recuerden que hay señales excitatorias y señales inhibitorias. Esto va a depender de si se facilita o no el potencial de acción. ¿Y esto de qué va a depender últimamente? De qué iones entran o salen y cómo se queda el medio interno. ¿Listo? Ahora, con respecto, bueno, medio dentro de la célula, porque ahí se confunden con otras cosas. Los receptores metabotrópicos son el siguiente tipo de receptores. Estos no están unidos a canales iónicos, sino están unidos a proteínas G. Y eso ustedes también ya conocen. ¿Qué pasaba con los receptores unidos a proteínas G? ¿Qué utilizaba? Segundos mensajeros. ¿Y los segundos mensajeros qué hacían? Muy bien, fosforilación. Y esto, recuerden que cuando nosotros tengamos receptores metabotropos, nosotros vamos a tener primordialmente respuestas prolongadas y también moduladoras. ¿Listo? Entonces, dependiendo de qué neurotransmisor, qué receptor tenga, vamos a tener distintos tipos de respuestas. ¿Ok? ¿Hasta aquí hemos entendido? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. Pero, a ver, ya se unió el receptor, va a permanecer ahí por siempre, o sea, está bien eso. ¿Qué pasaría si fuera un receptor justamente para que se pueda movilizar el brazo? ¿Qué pasaría con su brazo? Estaría completamente todo el tiempo tratando de escribir, pero no necesitan todo el tiempo así. No. Entonces, tiene que haber una finalización. ¿Y cómo se finaliza la señal sináptica? Se finaliza de tres maneras. La primera se llama recaptación. Por ejemplo, hay algunos neurotransmisores como la serotonina, que ya se llama también 5-HT. La serotonina es muy importante para una serie de funciones. Por tanto, no nos podemos permitir perderla. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? La recapta. ¿En qué parte? ¿En la presináptica o en la postsináptica? Llegó a entrar dentro de la célula. No entró. Siempre estuvo fuera en el receptor. Entonces, ¿dónde la recaptamos? En la presináptica. ¿Listo? Entonces se recapta en la red sináptica por transportadores específicos. Esos transportadores la llevan, entran por endocitosis más o menos, con un pedacito de membrana y ya se quedan adentro como vesículas. ¿Ok? ¿Qué pasa con el resto? Algunas, por ejemplo, la acetilcolina, va a tener que ser degradada, sobre todo porque esto nos causaría tetania, si es que nosotros no tenemos, ¿cierto? Entonces, esta degradación enzimática se da a través de algunas enzimas. En el caso de la acetilcolina, la enzima que la degrada se llama acetilcolinesterasa. ¿Listo? Y finalmente, algunas de ellas difunden por el líquido, difunden no solamente a la unión, sino al resto de neuronas y neuroglías. Y aquí vienen justamente estas neuroglías. Y lo que van a hacer, las captan y sí, las podrían eliminar, las podrían reusar, depende de ellas. ¿Ok? Entonces estamos viendo que hay tres tipos. ¿Cuál es el primer tipo entonces de finalización? Recaptación. Segundo tipo, degradación enzimática. Tercer tipo, difusión y procesamiento, vamos a decir, por las células neurogliales. Muy bien, entonces con esto ya terminó la síntesis, la sinapsis química. Veamos los potenciales de acción. Los potenciales postsinápticos, lo que sucede en la neurona postsináptica, van a poder ser de dos tipos, excitadores y inhibidores. Creo que para que sea más sencillo para ustedes, esto debería de pasarlo acá, ¿cierto? Creo que sería más lógico, ¿sí? Para que no sea como que algo aparte. Entonces, estos potenciales excitadores van a estar relacionados primordialmente con el potencial de acción. Por ejemplo, si es que entraran iones sodio, esto va a generar una despolarización de la membrana y por tanto se mantiene el potencial de acción. Y eso le vamos a llamar un potencial excitatorio postsináptico. ¿Listo? Un ejemplo de este es el glutamato.
¿Listo? Cuando el neurotransmisor glutamato se une con el receptor AMPA, genera que se abra, se aperture los canales iónicos de sodio. Y por tanto, entra más sodio, se despolariza y se mantiene eh, la señal. Este es un potencial de acción postsináptico excitatorio. Pero hay otros potenciales de acción que son inhibidores. Y entre ellos vamos a tener, por ejemplo, la función del GABA. Cuando hay un ion, o cuando la membrana se vuelve muy negativa, se hiperpolariza y por tanto es más difícil que haya un potencial de acción. Y eso sucede, por ejemplo, cuando el GABA actúa sobre los receptores GABA-A. Y los receptores GABA-A aperturan canales de cloro. Cuando entra el cloro, ¿qué pasa dentro de la célula? Se vuelve más negativa, el potencial de acción se vuelve mucho más difícil de que se dé y por tanto hay una inhibición de esa neurona. ¿Listo? ¿Hemos entendido? ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto genera el GABA, cuando actúa sobre los receptores GABA-A, van a producir un potencial posináptico inhibidor. Muy bien. Entonces, esto es sinapsis química. Veamos ahora sinapsis eléctrica. Y aquí sí necesito que estén más concentrados. Porque miren, sinapsis química es lo que nosotros conocemos, lo que hemos estudiado, lo que ustedes inclusive puede que hayan visto en el colegio. Pero la sinapsis eléctrica está referida a la comunicación directa que van a haber a través de transmisiones de corrientes eléctricas que van a despolarizar la membrana a través de uniones A y estas se llaman conexones. Estas uniones, que son tan estrechas que permiten el flujo de iones entre las células adyacentes, producen despolarización. Y esto se va a dar cuando las hendiduras son menos de o aproximadamente 3.5 nanómetros. ¿Cuánto era el espacio que hay entre los axones de las dendritas? 20 a 40. Entonces imagínense, 20 a 40 el otro, 3.5 nanómetros este. ¿Qué tan estrecho es? Es bastante estrecho. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues va a haber automáticamente comunicación bidireccional. ¿Listo? Mucho cuidado con esto, esta es la única excepción. El 90% de las neuronas son neuronas unidireccionales y hemos dicho que generalmente son anterógradas, pero la comunicación bidireccional le permite que la sinapsis sea muy rápida y también permite que se sincronicen muchas neuronas a la vez. Y como les dije, es común esto, por ejemplo, en el miocardio, donde necesitamos que se despolaricen rápidamente para que pueda haber una respuesta de tipo sincicio. Recuerden que había sincicio ventricular, sincicio auricular. Pues esto es gracias a este tipo de neuronas. No estamos hablando del sistema de Purkinje, o sea, no estamos hablando del sistema de las His, estamos hablando acerca de dentro del miocardio, cómo se propaga la conducción eléctrica. ¿Listo? Y también eso se ve en algunas áreas del tronco encefálico, donde necesitamos respuestas rápidas. ¿Ok? Entonces, la respuesta eléctrica o la sinapsis eléctrica es primordialmente rápida. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Ya, les voy a dar 5 minutos para que se levanten porque están durmiéndose, pero de la manera más horrorosa. Así que vayan al baño, tomen café, levántense, luego si quieren. 5 minutos. 6:48.
Chicos, una de sus compañeras me hizo presente de que ustedes tenían un formato de la parte de la investigación, del curso de investigación médica. Entonces, lo voy a revisar y les voy a actualizar los sites. ¿Ok? Sí. ¿Te han llevado? ¿No han llevado? Ok. Entonces, cuando hablamos acerca de la electrofisiología de la neurona, teníamos dos componentes. La primera es la sinapsis, que ya hemos visto cuáles son todos los componentes de la sinapsis, y el segundo van a ser los neurotransmisores. Respecto a los neurotransmisores, sabemos que esos son moléculas líquidas. Su función es ser el mensaje. Y ahora quiero que ustedes traten de imaginarse lo siguiente. ¿Cuándo están proyectando? Bueno, pero ahorita también no es como para que vean esa parte, más que me escuchen. Imagínense los países, ¿listo? Dentro de los países, ustedes, imaginemos algo más chiquito, como Europa, ¿listo? Vemos que ahí hay metros y hay trenes, ¿no es cierto? Que van de un país a otro país. En nuestro caso son más que todo aviones, pero en Europa hay muchos trenes. Y las vías de esos trenes son vías específicas. Por ejemplo, ¿qué pasa si el tren está pasando por Francia? ¿Qué idioma se van a hablar? Francés. Y se está pasando por Alemania. Alemán. Y se está pasando por España. España. Es lo mismo. Cuando ustedes vean las vías, van a tener vías dopaminérgicas. ¿Qué idioma se va a hablar? Dopamina. Van a tener vías serotoninérgicas. ¿Qué idioma se va a hablar? Serotonina. Si ustedes lo ven de esa manera, cada vía se les va a hacer más sencillo. ¿Listo? Entonces, recuerden, estas moléculas son las que van a transmitir las señales, las que nos van a permitir la comunicación de una neurona con otra neurona. Y no solamente entre neuronas, sino también puede ser de una neurona con un efector. ¿Y cuáles son los efectores? El músculo, por ejemplo, cuando veíamos acetilcolina, u otro efector son las glándulas, que también nosotros hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, no solamente son fundamentales para la comunicación sináptica, sino también para la modulación. Modula algunas funciones fisiológicas, como movimiento, memoria, estado de ánimo, respuesta al estrés, inclusive en algunos casos, aprendizaje. O sea, tanto las funciones básicas, motoras, sensibilidad, como las funciones cognitivas superiores se van a modular por estos neurotransmisores. ¿Listo? Entonces, es bien sencillo. Si ustedes se saben las palabras, van a entender el lenguaje del cerebro. Su lenguaje son los neurotransmisores. Y las vías van a ser justamente como estos trenes, como estas vías ferrocarriles. Nosotros vamos a ir estudiándolas por tramos, pero eventualmente les voy a decir cómo llegar desde Portugal, no sé, hasta Eslovaquia, digamos, en nuestro cerebro. ¿Ok? Entonces tienen que seguir, tienen que estudiar, recuerden repasar su neuroanatomía. Si no, va a ser un poco más difícil. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar a los neurotransmisores? Según su función, creo que es sencillo. ¿Recuerdan cuáles eran las dos funciones de los neurotransmisores? Excitatorias e inhibitoras. Son excitadores aquellos que incrementan la posibilidad de que haya un potencial de acción. Y son inhibitorias los que disminuyen la probabilidad de que haya un potencial de acción. Por tanto, ¿cuál de ellas despolariza? Excitadores. ¿Cuáles de ellas hiperpolariza? Las inhibitorias. Muy bien. Por su función química, y acá nosotros ya hemos conocido, y eso también es importante que ya vayan recordando. Hasta el momento han conocido dos tipos de neurotransmisores que hemos mencionado en la clase. ¿Alguien recuerda cuáles son? Muy bien. ¿Cuál de los dos es excitatorio? Muy bien. Una sola persona está atenta, ¿eh? Los demás están como que ¿qué hemos dicho? ¿Mencionado algo? ¿Les ha faltado glucosa? ¿Están con hipoglicémicos? No seguimos el reposo. No. Ya están activos, por favor. Vayan participando. Este es un momento de fijar cosas. ¿Listo? Aprovechen activamente la clase. Glutamato. ¿Qué era importante del glutamato?
¿Era excitatorio, inhibitorio? Excitatorio. ¿Relacionado con qué? Con la entrada de sodio. Muy bien, sodio. Segundo, ¿cuál habíamos visto? GABA. Muy bien. GABA, ¿con quién estaba relacionado? Entrada de cloro. Por tanto, ¿qué tipo de respuesta va a tener? Inhibitoria. Esto siempre y cuando esté relacionado con qué receptor? GABA. Muy bien. Entonces ya están viendo, ya conocen ustedes dos grandes neurotransmisores. Aunque no lo crean, en el cerebro no se hablan tantos idiomas como ustedes piensan. Eh, Nosotros podríamos dividirlo muy parecido a cómo dividíamos las hormonas. ¿En qué dividimos las hormonas? Peptidosaminas, ¿sí? Muy bien. En este caso vamos a tener primordialmente aminas biogénicas, aminoácidos, péptidos y todos. ¿Listo? Cuando hablamos acerca de aminas, ¿recuerdan ustedes en qué terminaban? Como dopamina, serotonina e histamina. ¿Listo? Son las tres aminas que ustedes tienen que recordar. Dopamina, serotonina e histamina. Y recuerden, la dopamina es un neurotransmisor catecolamínérgico. ¿Se acuerdan quiénes eran las catecolaminas? Adrenalina y noradrenalina. Entonces, si es parecido o si está relacionado con esta vía, nosotros vamos a ver que gastosamente va a tener algunas funciones que van a ser muy parecidas a estas dos. En general, modula varias funciones, entre ellas el control motor. Entonces, primer punto, cuando yo esté hablando de dopamina, voy a pensar en el movimiento, control motor. Pero no solamente controla la parte motora, sino también la parte de la motivación, la parte del placer, y también tiene una regulación endocrina. ¿Recuerdan ustedes cuál era la parte endocrina? A ver, primero, ¿qué núcleo habíamos visto? Núcleo A4. El núcleo A4 produce dopamina que causa inflamación de... Muy bien. Entonces aquí es importante, porque hemos dicho que existen varias vías dopaminérgicas. Y aquí hagamos el paralelo. ¿Paralelo con quién habíamos dicho? ¿Con qué tipo de vías? Como los trenes, ¿no es cierto? Los trenes que están en Europa. Vamos a ir de un lugar hacia otro. Estas vías dopaminérgicas, le vamos a llamar así, las vías dopaminérgicas, porque ahí, ¿qué idioma se habla? Dopamina. Van a ser, en primer punto, la vía mesolímbica, mesencéfalo, sistema límbico. Segunda vía, mesencéfalo, corteza, mesocortical, mesolímbica, mesocortical. Si ustedes se acuerdan brevemente de sus clases de neuronato, ¿en qué estaba o con qué estaban relacionadas las cosas límbicas? Emociones, muy bien. Y si estamos diciendo de que esto va a conectar la parte de las emociones y la corteza, sobre todo motora, ¿qué tipo de circunstancias van a dar justamente las estimulaciones dopaminérgicas? Muy bien. Comportamientos emocionales. Yo, por ejemplo, veo que algunos de ustedes están con sus celulares, volteo mi cara. ¿Eso es un comportamiento racional? No, es un comportamiento emocional. Estoy haciendo una reacción. Alguien les voltea la cara, ustedes se sorprenden. Abren la boca, ya miren, ¿ven? Tantas emociones. Se ríen de lo que yo hago, ya. Todo eso está mediado por qué? Por vías dopamina. Respuestas motoras. No sé si han visto, hay un meme de un italiano que dice, señores, los limones. ¿Han visto? No han visto. Tampoco les vamos a mostrar, no dice que me estén grabando de ella. Es una respuesta emocional. La respuesta que nosotros tenemos, movimientos de nuestras manos, que están relacionados con las emociones, vías dopaminérgicas. Ya están viendo, si le ponen un nombre y un apellido, ¿qué vías? Son límbicas, mesocorticales. También esta vía está relacionada a la motivación.
No es fácil sentarse a una clase de 2 horas y media, una persona que está hablando, saber si está hablando bien, mal, están cansados, han estudiado micro. Entonces, esto que ustedes voluntariamente se sientan, tratan de aprender, eso está relacionado con la vía dopaminérgica, motivación con vía dopaminérgica. Luego tiene la vía nigroestriatal, es decir, los núcleos, o lo que ustedes habían visto como la sustancia negra y la sustancia, o bueno, núcleos estriados. ¿Listo? Esa vía va a conectar primordialmente la parte del dolor. Entonces, estamos del movimiento, disculpe, control motor. Entonces, cuando nosotros veamos dopamina en la circunstancia, en los rieles que están relacionados con la sustancia negra y la sustancia estriada, aquí vamos a decir que tiene una función motora. Y finalmente, si yo digo túbero un infundibular, ¿en qué zona se están localizando? ¿Dónde está el infundíbulo? Hipotálamo, hipófisis. ¿Recuerdan ustedes? Aquí justamente va a regular la secreción de manera inhibitoria de la prolactina. ¿Listo? Entonces ya estamos viendo 3 vías. Yo les comentaba a sus compañeros, ¿alguno de ustedes ha estado alguna vez en París? ¿Acá hay venido a París? No, en Argentina. Ah, ya. Muy bien. Lo sabía, puede ser que haya. Miren, eh, este es el metro de París. París, a diferencia de nosotros, no tiene sus distritos localizados desde un centro para afuera. Como por ejemplo, tenemos ya la Guamara, tenemos por aquí Mariano Melgar, el centro, cercado y todo lo demás. Ellos están organizados como si fuera un caracol. ¿Listo? Aquí viene la parte del centro y de ahí van yendo. Cada uno de los distritos van a tener un nombrecito. Por ejemplo, el número 1, 2, 3 y al final es el 18. Todos ellos llegan al centro, que es esta zona. Pero miren, es fácil, sencillo. Si yo los dejo por acá, por ejemplo, les digo, lleguen a la Torre Eiffel, ¿llegan? Clásicamente se considera que el metro de París es uno de los más complejos del mundo. Porque si que ustedes ven, por ejemplo, un metro en Montreal, ay, qué esfuerzo. Miren este metro, a ver, ¿qué les parece? Pueden creer que yo me perdí en el metro de Montreal, pero no en el de París. Las vidas son así. Se dan cuenta que es mucho más sencillo, mucho más lógico. Ya. Nuestro sistema, nosotros ahorita estamos viendo esta vía, ¿no? Por ejemplo, córtico, médulo cortical, mesocortical. O estamos viendo la mesolímbica. Solamente estamos viendo este pedacito. A medida que veamos motora, por ejemplo, vamos a ver toda esta parte. O de repente, cuando veamos sensitivo, toda esta parte. Entonces, tenemos que ver los tramitos, tenemos que ver las vías. ¿Ok? Eso es lo que vamos a aprender en neuroanatomía. Neuroanatomía ya han aprendido ustedes, pero en neurofisiología es cómo llegar. ¿Qué es lo que para qué sirve esa vía? Ustedes solamente la conocen. En neurofisiología van a saber qué hacer con esa vía, hacia dónde llega. Entonces, si yo tengo que la dopamina está relacionada con el sistema motor, ¿qué pasa si es que yo la tengo completamente todo el tiempo activa a nivel de la vía nigroestriata para los movimientos? ¿Qué tipo de movimiento? Muy bien. Y eso es lo que sucede en la enfermedad de Parkinson. Hay una deficiencia de la dopamina. Habíamos dicho que la dopamina hasta cierto punto tenía una vía inhibitoria del movimiento. Entonces, si es que no está, va a haber una presencia de movimiento y por tanto, ¿qué va a suceder? Movimientos que están permanentes. Además, ¿qué pasa si es que hay un exceso de dopamina a nivel mesolímbico? Si es que hay un exceso de dopamina a nivel mesolímbico, la persona va a desarrollar psicosis. ¿Qué cosa es psicosis? Por ejemplo, ahorita ustedes están viendo la pantalla y me están viendo a mí, porque obviamente yo estoy presentando este tema.
Pero ¿qué pasaría si yo dijera, ah, me están mirando porque seguro que me odian, me quieren matar? Y salgo de la puerta y digo, no, seguro que me van a matar, me van a hacer algo. Eso es psicosis, ¿listo? Y eso se debe a una sobreexcitación de dopamina. ¿A qué nivel? Mesolimínico. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Hemos entendido? Estamos guiándonos, ¿no es cierto? Muy bien. La segunda amina que tenemos que estudiar es la serotonina. La serotonina también le van a llamar 5-HT. ¿Ok? La serotonina tiene una función primordial en el ánimo. Cuando ustedes hablen acerca de una persona feliz, van a decir, ah, tiene una buena serotonina. Y si está deprimida, casi no tiene serotonina. También está relacionada con el sueño, con el apetito, pero también con la conducta sexual. ¿Listo? Entonces, importantes esas cosas. Respecto a la serotonina, hay una gran cantidad de receptores de serotonina. Por ejemplo, tenemos el 5-HT1A, el 5-HT3, o sea, 1A y el 3, que son relevantes para el estado de ánimo y para el control de los vómitos. Esto también es importante que ustedes recuerden. ¿Qué sucede si es que nosotros tenemos deficiencia de serotonina? ¿Qué enfermedad? Depresión. Entonces, la depresión es inventada, una persona dice, ay, estoy deprimida, ya, bueno. Es como que aliento, ¿verdad? Le dicen, no, sí, mejórate. Es como si le diga a alguna persona con diabetes, mejórate. No, ¿no es cierto? No, hay una deficiencia de serotonina. En la ansiedad también hay una deficiencia de serotonina. Y finalmente, en algunos trastornos del sueño también. Entonces, por ejemplo, en muchos adultos mayores, ustedes van a ver que van a presentar depresión e insomnio. ¿Eso? Importante. O al revés, ansiedad o depresión y hipersomnio. Entonces hay que tener cuidado con eso. Eso a veces se ven relacionados. Pues nosotros tenemos antidepresivos que se llaman ISRS o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Qué es lo que van a hacer? A ver, ¿qué van a hacer los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina? Muy bien, Fabricio. Ya, muy bien. A ver, entonces repasemos. Este es el momento para que repasen. ¿Cuáles eran los tres componentes de la sinapsis? Ya, el pre, ¿qué más? La hendidura sináptica y el postsináptico. Ya, muy bien. ¿Qué pasaba en el pre? ¿Cuáles eran los pasos? Primero, despolarización. Se despolarizó. Muy bien. ¿Qué pasó después? Entra el calcio. Muy bien. Apertura de los canales de calcio y entrada de calcio. ¿Qué más? ¿Qué pasa después? Muy bien. Aquí teníamos vesículas, como por ejemplo, serotonina, 5-HT. ¿Qué va a pasar entonces una vez que entre el calcio? Decíamos que a través de algunas proteínas, ¿qué sucedía? Se unía a la membrana. ¿Y qué pasaba con el 5-HT? Libre. Muy bien. Entonces salía a la hendidura sináptica. 5-HT, 5-HT, 5-HT. Son varias secciones que se están realizando. ¿De ahí qué sucedía? Muy bien. Aquí teníamos receptores. ¿Y esos receptores qué hacían? Ahí se unía. Muy bien. ¿Y qué hacía esto? Modificaciones iónicas, digamos. ¿Ok? De ahí, ¿qué tenía que suceder para que termine este proceso? En el caso específico de serotonina, recaptación. Si es que se guarda todo, ¿qué va a pasar con esto? Ya no va a haber estímulo, muy bien, no va a haber señal. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacen los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina? ¿Actúan a qué? A este nivel. Entonces, hacen que no se guarde, sino que todavía siga. ¿Se va a quedar aquí todo el tiempo?
No, algunos de repente van a difundir a las otras neuronas, pero ¿qué estamos haciendo con la serotonina? La mantenemos en la unión sináptica. Por tanto, ¿qué pasa con la señal? Se mantiene. ¿Listo? ¿Hemos entendido cómo funcionan los inhibidores selectivos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso es lo que hacen muchos antidepresivos, que se dan no solamente en el caso de la depresión, sino también en el caso de la ansiedad y trastornos del sueño. Muy bien. Excelente, chicas. A ver. Siguiente amina. Y la última. A ella ya la conoce, a la histamina. ¿Dónde la conocieron? Ah, muy bien. Yo dije unos pasitos. Más tositos, muy bien. La histamina no solamente va a estar a nivel del sistema inmune, como parte de la respuesta inmune, sino que también se va a encontrar en el hipotálamo. ¿Listo? En el hipotálamo va a tener un rol en la regulación del ciclo sueño-vigilia y también tiene un rol en el apetito. Entonces, vamos a tener nosotros distintos receptores. Receptores H1, receptores H2, receptores H3. La clorfenamina es un inhibidor de la histamina de manera no selectiva. Por tanto, además de ayudarnos a controlar, por ejemplo, un síndrome alérgico, ¿qué otro efecto adverso puede tener si no es selectivo? El paciente puede tener tendencia al sueño. Entonces, si por ejemplo ustedes le dan clorfenamina a un paciente que es un chofer, ¿qué va a suceder? Se va a dormir. ¿Y eso es bueno? ¿Eso es algo lógico? No. Entonces, por ejemplo, si ustedes saben que el paciente es chofer, pues le darán un inhibidor selectivo. Por ejemplo, un H3, un H2, una loratadina, una cetirizina. Ustedes mismos, si una vez toman una clorfenamina, es muy probable que esta le cause sueño. Hemos dicho que es un inhibidor no selectivo. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con eso. Ok. Los aminoácidos. Cuando hablamos acerca de los neurotransmisores que son aminoácidos, vamos a hablar acerca primordialmente del glutamato, del GABA y de la glicina. Glutamato, GABA y glicina. Son aminoácidos. El glutamato ya habíamos visto. ¿Por qué lo habíamos visto? Porque, ¿qué causaba? La entrada de sodio. ¿Y eso qué tipo de señal era? Excitatoria. Entonces, el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central. Entonces, si estamos hablando acerca de una despolarización, estamos hablando acerca generalmente de glutamato. ¿Listo? Está involucrado en la plasticidad sináptica, en el que hay efectivamente esta relación de señalización y la potencialización a largo plazo, es decir, que la señal dure más. Este neurotransmisor es esencial para los procesos de aprendizaje y memoria. ¿Listo? Sin glutamato, ustedes no van a aprender, tampoco van a tener memoria. ¿Pero qué pasa con el exceso? ¿Creen que es bueno? No voy a ser que alguno de ustedes se esté administrando y luego los quiero ver. ¿Cuáles son sus receptores? Tenemos muchos. Ustedes ya habían visto uno. ¿Cómo se llamaba? AMPA. ¿Qué es lo que hacía? Hacía que entre el sodio. Muy bien. También tenemos receptores NMDA y tenemos receptores KINAT. ¿Cuáles son las implicaciones clínicas? Cuando nosotros tenemos excitotoxicidad, es decir, tenemos exceso de glutamato, esto generalmente se asocia a lesiones cerebrales, como por ejemplo el ACV o el Alzheimer. Entonces, ¿nos conviene tener suficiente glutamato, exceso, tanto que haya toxicidad? No. Entonces, todo tiene que ser medido, adecuado pero medido. ¿Qué pasa si yo no tengo glutamato? ¿Podré aprender? ¿Podré recordar? ¿Cómo se llama esa enfermedad? Alzheimer. Eso, mucho cuidado. Entonces, estamos viendo que el glutamato está relacionado con memoria, aprendizaje y también está relacionado con plasticidad y, bueno, excitación a nivel nervioso.
Mientras que el GABA, si el glutamato es el principal excitador, ¿qué pasa con el GABA? Que es el ácido gamma-aminobutírico, es el principal inhibidor. Su función va a ser el principal neurotransmisor inhibidor y actúa reduciendo la actividad neuronal. Pero su función primordial va a ser la neuromodulación. Si es que inhibe algunas neuronas, estas se van a modular. Si tenemos una señal que es muy potente y hay GABA, esta señal se va a volver un poco más débil. ¿Ok? Sus receptores también son múltiples, pero quizás dos de los que vamos a utilizar más van a ser los tipo GABA-A, que son primordialmente ionotrópicos. ¿Y recuerden cuál era su función? Que entre cloro, muy bien, y por tanto se hiperpolarice la neurona. Y los GABA-B, que tienen una función metabotrópica. ¿Se acuerdan qué cosa era una neurotransmisión metabotrópica? Muy bien, unidas a proteínas G, por tanto, hacían que la respuesta sea mucho más duradera. A eso se llama neuromodulación. ¿Listo? Entonces ya estamos viendo, GABA tiene ambas, inhibitorias con la entrada de cloro y teníamos con la parte metabólica. ¿Cuáles son las implicaciones clínicas? Primero, la deficiencia de GABA se va a asociar a trastornos de ansiedad. Estamos viendo que ansiedad, ya habíamos visto una deficiencia. ¿Qué tipo de deficiencia era? Serotonina. Segundo tipo de deficiencia, GABA. También vamos a ver que su deficiencia se va a relacionar con epilepsia, que son convulsiones crónicas, y también trastornos del sueño. Entonces estamos viendo que el sueño, el ciclo sueño y vigilia, no es así nomás. Imagínense ustedes, yo no digo que sean ustedes, pero en general, un estudiante de medicina que elija voluntariamente alterar su ciclo del sueño. Dice, no, hoy día me quedo, hoy día sí o sí voy a estudiar hasta las 3 de la mañana. Bueno, parcialmente, en contra de su voluntad, pero ustedes eligen. ¿Qué sucede? ¿Está actuando de manera fisiológica primero? No. ¿Qué cosa está alterando? Está alterando cómo están funcionando sus neurotransmisores. ¿Y qué sucedía cuando había, por ejemplo, exceso de glutamato? Excitotoxicidad. Muy parecida a quiénes? A lesión cerebral y Alzheimer. ¿A ustedes les conviene alterar su ciclo de sueño-vigilia? No, a mí tampoco. Así, para mí siempre es bueno estas clases para recordar. Muchos medicamentos, recuerden, tipo los ansiolíticos, los sedantes, las benzodiazepinas, potencian la acción del GABA. ¿Listo? Y son dados justamente para los pacientes que tienen ansiedad, que tienen trastornos del sueño. ¿Ok? Muy bien. Último de ese grupo, que son aminoácidos. La glicina. La glicina es un neurotransmisor inhibidor. Si decíamos que el GABA es un neurotransmisor inhibidor a nivel del sistema nervioso central, la glicina es un inhibidor a nivel periférico, a nivel de la médula espinal y del tronco encefálico. En cuanto a los receptores, generalmente son ionotrópicos y van a activar canales de cloro, muy parecido a lo que sucedía con GABA. Y esto va a producir hiperpolarización. En cuanto a las implicaciones clínicas, la glicina va a contribuir a la regulación de los reflejos. ¿Qué tipo de reflejos? Reflejos espinales y también la transmisión del dolor. ¿Listo? Entonces recuerda, si GABA es central, glicina es periférica. ¿Listo? La disfunción se va a asociar, por ejemplo, con enfermedades como el tétanos, donde no hay o se inhibe la acción de glicina y de GABA y el paciente va a tener una contracción generalizada. ¿Listo? Entonces, muy interesante esto que ustedes recuerdan. La deficiencia de Glicina, GABA y glicina. de GABA y glicina. Ajá. Bueno, ahora que ustedes están haciendo micro, igual yo llevaría un poquito más, como que al límite, lo que están aprendiendo. O sea, no solamente aprendan la superficie, sino que ahora que ya saben ustedes de los receptores, de las placas, vean cómo las neurotoxinas justamente inhiben muchas de estas cosas. Entonces, para que más o menos ustedes puedan sacarle más provecho. Pero eso ya sería como un ánimo personal, ¿no es cierto? Miren,
Dentro de los péptidos vamos a encontrar a las endorfinas y a la sustancia P. ¿Listo? Las endorfinas y las encefalinas se llaman también péptidos opiáceos. Su función va a ser neurotransmisores peptídicos y estos actúan como analgésicos endógenos. Entonces, cuando hablemos acerca de dolor, vamos a hablar principalmente acerca de justamente las encefalinas, vamos a hablar un poquito acerca de la sustancia P. ¿Listo? Entonces están relacionadas también con la sensación de bienestar, el hecho de que ustedes estén tranquilos, que no les duela nada. Sus receptores van a ser específicos y por allí si es que alguno quiere ser anestesiólogo, este es el momento para que ustedes recuerden cuáles son. Tenemos al receptor mu, al receptor delta y al receptor kappa. ¿Listo? Y sus implicancias químicas es que, por ejemplo, los opioides exógenos, como la morfina, por ejemplo, van a imitar las acciones de estas endorfinas y van a ser útiles para el manejo del dolor, tanto agudo como crónico. Pero hay una circunstancia. ¿Qué creen? ¿Es bueno dar morfina? A ustedes, todos los pacientes, ¿les uña morfina? Muy bien, miren adicción. Y eso también vamos a ver cómo una vía, que es una vía del dolor, se va a relacionar con una vía, que es una vía emocional de la adicción. ¿Listo? Como les digo, esta parte de la fisiología es súper bacán. Si ustedes la aprenden a conciencia por sí mismos, yo creo que les va a gustar mucho, van a entender mucho de su cuerpo y de lo que funciona en esa enfermedad. Si les estudian para el examen, yo espero que aprueben bien. ¿Listo? No regular. Bien, bien. ¿Listo? Tenemos otros neurotransmisores. Uno de ellos ya los han conocido, sobre todo cuando veíamos vasodilatación. Y ese es el óxido nítrico. Y el mismo ATP también funciona como un neurotransmisor. Ya vamos a ver algunas circunstancias específicas en las cuales el ATP tiene este rol. Quizás otros de los neurotransmisores que también son bastante relevantes son noradrenalina. Entre ellos vamos a ver que norepinefrina o noradrenalina es lo mismo. Es un neurotransmisor, y hemos dicho, de funciones catecolinérgicas y que están involucrados con la respuesta de lucha, la respuesta de huida. Si nosotros vemos un tigre, ya sabemos que se activa noradrenalina y nosotros vamos a estar listos para huir. Vigilancia y regulación del estado de ánimo. Recuerden, esos receptores van a ser específicos. Vamos a tener receptores adrenérgicos, alfa y beta, que van a tener algunos aspectos que ya vamos a discutir más adelante. La noradrenalina también es importante en este rol que habíamos dicho con las emociones, porque es modulada en los tratamientos, por ejemplo, de depresión con algunos medicamentos antidepresivos, sobre todo los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la recaptación de noradrenalina. Entonces estamos viendo que no hay un solo neurotransmisor que nos diga, ok, es la cura de toda esta enfermedad. La mayoría de las enfermedades que ustedes van a ver en psiquiatría, en ella intervienen distintos tipos de neurotransmisores y por tanto su tratamiento también tiene que estar basado en todo eso, en la gama. ¿Listo? Finalmente, acetilcolina, su favorita. A ver, esa ya la conozco. ¿Qué sabíamos de la acetilcolina hasta el momento? ¿Que era clave en qué cosa? En la placa o la unión neuromotora. Entonces, su función es primordialmente motora. Si bien tiene un rol muy esencial a nivel del sistema nervioso periférico, también va a tener un rol esencial a nivel del sistema nervioso central. Y va a estar relacionada con la parte voluntaria del movimiento, va a estar relacionada con la memoria y con la atención. Van a haber dos tipos de receptores de acetilcolina. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran? Nicotínicos y muscarínicos. Muy bien. O sea, brevemente a recordar. ¿Se acuerdan ustedes por qué eran especiales los nicotínicos? Porque estaban a nivel del sistema nervioso central y estaban relacionados con la adicción a la nicotina. Y estos generalmente son ionotrópicos y de acción rápida. ¿Y qué pasaba con los muscarínicos? Los muscarínicos, recuerden que son metabotrópicos, es decir, actúan a través de proteínas G y por tanto, como su acción un poco más prolongada. Muy bien. En general,
La acetilcolina se va a encontrar deficiente, por ejemplo, en enfermedades como el Alzheimer y también en algunos trastornos de la memoria. Y además va a estar involucrada en enfermedades autoinmunes como la miastenia gravis. ¿Recuerdan ustedes cuando veíamos miastenia gravis y unión neuromuscular? Muy bien, chiquillos, yo creo que acabamos con eso, la parte de neurotransmisores y la parte de neuronas. Y mañana yo creo que podemos empezar con lo que es la neurología y todo lo demás que nos falta de las generalidades, para que la próxima semana podamos empezar con fuerza todo lo que es el motor. ¿Listo? Chicos, las partes del motor sensitivo son súper extensas y tenemos nosotros menos una clase, que es la del día miércoles 8. Así que tenemos que organizarnos para ver si te adelantamos, si te lo hacemos un poquito después, pero sobre todo sepamos que tenemos menos una clase, así que tienen que usted ponerle el doble de punch. ¿Ok? Muy bien. Hasta mañana. Disfruten sus clases. ¿Recuerda lo de Manhattan del año pasado? Que sacaron hasta el final no me los pusieron. No, está en el. Lo van a poder ver en el sistema. La ponemos en el neuro, sí, por favor. Ya se recuerda.